Los invito para que les presentemos al Señor nuestras intenciones. El Señor nos conceda salud, educación, vivienda, trabajo. Dios escucha nuestra oración. Participemos con gran devoción. Concede, Señor, la paz a los que esperan en ti, y cumple así las palabras de tus profetas. Escucha las palabras de tu siervo y de tu pueblo Israel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Dios te perdona los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Dios es grande, Dios es misericordia, Dios es perdón. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Siracida. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecado se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor al otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos y que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor
de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y preguntó: si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces les dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos, todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y así lo estrangulaba mientras le decía: págueme lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra del Señor nos propone un tema que casi nadie toca, nadie habla, a nadie le gusta, porque es considerado cosa de débiles. Se trata del perdón y de la reconciliación. El rencor y la cólera son cosas abominables. La palabra nos dice: dejen de odiar, dejen de guardar odio, dejen de guardar rencor, dejen el espíritu de la venganza. Algunos prefieren no hablar del perdón sencillamente, como le decía, porque les ofende y es considerado cosa de débiles, y dice: yo para qué perdonar. No se trata de alimentar el fatalismo, la intolerancia, la violencia, la inercia, la injusticia. Jesucristo nunca nos invitó a fomentar la violencia y nos enseñó a orar: perdona nuestros pecados como también perdonamos a los que nos ofenden. Y decían: perdonen no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, porque Dios es misericordioso y perdona sus pecados, así Dios también perdonará sus pecados. Y nos propuso la parábola que acabábamos de escuchar: el rey que perdona miles de millones a un servidor. Sin embargo, este servidor no es capaz de perdonar a su compañero sencillamente unos pocos pesos. Perdóname y te lo pagaré todo. El Rey es el Padre Celestial que nos perdona a nosotros. Y a veces nosotros no somos capaces ni de perdonarnos a nosotros mismos, ni perdonar a un ser querido, a un familiar, a un amigo, a alguien que nos ha ofendido. Jesucristo sencillamente nos dice que cuando cumplimos nuestra misión, a veces hay persecución, y al cumplir nuestra misión necesitamos disciplina, necesitamos fuerza, necesitamos valentía. Pero Él nunca nos ha invitado a guardar odio, rencor, resentimiento. Es necesario aprender a soportar el conflicto inevitable por ser fieles a nuestra misión, a nuestro mandato, a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que hacemos. No se trata de renunciar a los propios derechos. Cuando Jesucristo nos dice perdonen, no nos está invitando a renunciar a nuestro derecho a vivir, a nuestro derecho al pan de cada día, a nuestro derecho a la salud y a la educación. Él quiere es que reconozcamos nuestra dignidad de hijos de Dios, la dignidad de los demás, todos creados a su imagen y semejanza.
Perdonar tampoco significa permitir que sigan pisoteando esa dignidad. No podemos por nada del mundo permitir la violencia, permitir que pisoteen al otro o nuestros derechos. El perdón, por lo tanto, me motiva a exigir justicia. Dios es justo juez, Jesucristo es el juez que viene a hacer justicia y necesitamos que se haga justicia. Si hay justicia en el perdón, si hay respeto a la dignidad en el perdón. No podemos permitir las injusticias y no podemos permitir que sigan abusando de los derechos básicos del ser humano, como el derecho a la vida. Cuando exigimos justicia, la clave está en no hacerlo para alimentar la ira, el deseo de venganza. No hay paz familiar, no hay paz comunitaria en los pueblos y en la sociedad, en la venganza, en el odio. Por eso decía la primera lectura que el odio, la venganza, la ira es cosa abominable. Obviamente reconocemos que perdonar no es una tarea fácil, es difícil. A veces guardamos odio, rencor aquí en nuestro corazón. Y a los 40 años tenemos que hacer un proceso de sanación, de liberación, que debimos haber hecho hace más o menos 15 años, hace mucho tiempo. Pero sí es posible, con ayuda de Dios, aprender a perdonar y a pedir perdón. Romanos 12:21 nos dice: es necesario aprender a vencer el mal con el bien. Por lo tanto, para perdonar hay que cultivar la bondad y otras grandes virtudes. Vencer al mal con el bien. No se cansen de hacer el bien, dice la Sagrada Escritura. Es necesario reconocer ese juicio, esa herida, ese rencor que llevamos dentro cuando nos insultaron, no nos trataron bien, nos discriminaron en la infancia, en la adolescencia, nos abandonaron. Eso es un fuego que llevo en el corazón y que hay que apagar con la gracia del Padre Celestial que nos perdona, y de Jesucristo que nos dice perdonen hasta 70 veces 7, y del Espíritu Santo que nos da el don maravilloso de la bondad, expulsando en nosotros la obra de la carne, que es la ira, el rencor y el resentimiento. A veces llevamos silencios guardados por épocas, por etapas. Son silencios. Sin embargo, ante esos silencios que llevamos ahí por dentro, necesitamos aprender a desaprender y aprender a comunicarnos, a dialogar, incluso a negociar, para que haya paz social, para que haya paz familiar y paz en nuestro corazón. De ahí la importancia de comunicarnos, de dialogar. El Papa Francisco tiene un principio que me llama la atención y dice: la unidad prevalece sobre el conflicto. Hay conflictos inevitables. A veces hay violencia, hay desigualdades, injusticias, pero siempre va a prevalecer la unidad. Cristo dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que viva la unidad en medio de la diversidad. Se trata de una diversidad reconciliada. Podemos aprender a convivir todos, los negros, los blancos, los altos, los bajitos, los gordos, los de cualquier región de Colombia. Si es posible la unidad en la iglesia, si es posible la unidad en el barrio y donde quiera que nos encontremos. Ya no más división y pelea en las regiones de Colombia, por ejemplo en el Pacífico y en el Caribe, en la Amazonía, en el centro-sur de Colombia, en el oriente de Colombia. No más divisiones ni peleas, decimos sí a la paz, sí a la unidad, sí a la reconciliación y al perdón. Tengamos en cuenta que la reconciliación es algo personal, brota de mi corazón. Nadie puede perdonar por mí. No se trata de firmar un papel, no se puede hacer por decreto y no se puede perdonar en nombre de otra persona, de una familia, de una comunidad que se sintió herida, vulnerada en sus derechos. Surge espontáneamente en nuestro corazón y aprendo a perdonar con la gracia de Dios. Tengamos en cuenta que en nosotros hay desgracia, hay gracia, no desgracia. En nosotros hay bendición, no maldición. Que la gracia de Dios habite en tu corazón y en nuestra sociedad y crezcamos día a día en gracia. Es importante hacer memoria. No podemos olvidar. Cuando perdonamos, siempre hacemos memoria. No podemos olvidar lo que ha pasado en Colombia durante tantos años. Los asesinatos, los robos,
la trata de personas y tantos males sociales y ambientales. Hay que hacer memoria para no volver a cometer los mismos errores. Jamás proponemos el olvido. Estamos proponiendo es hacer memoria, pero una memoria reconciliada que busca la paz, para decirle no más a la violencia. El perdón, por tanto, de manera libre, sincero, refleja el perdón divino que perdona todos tus pecados. De esa manera, al perdonar y al reconciliarnos, rompemos el círculo vicioso de la guerra y de la violencia. Frenamos el avance de las fuerzas de destrucción masiva y familiar. Y también decidimos no seguir inoculando la venganza. Decidimos decirle sí a la vida y a la paz. Tengamos en cuenta que el perdón y la reconciliación es sanador. Así lo decía la primera lectura y el Salmo. Dios, cuando nos perdona, nos sana. Y cuando perdonamos también experimentamos sanidad y liberación. El Señor perdona tus pecados, cura todas tus enfermedades, decía el Salmo. La misericordia y la compasión divina siempre está ahí presente y la experimentamos cuando pedimos perdón con sincero corazón. El evangelista decía, si vivimos, vivimos para Dios, y morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Pertenecemos al Señor. Y por eso decimos en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ten piedad conmigo y te lo pagaré todo. Eran 164 toneladas de oro la que el rey perdonó a ese servidor. Sin embargo, el servidor a su compañero, a su amigo, no le perdonó 30 gramos de oro. Vemos que Estados Unidos tiene una gran deuda ecológica con Sudamérica. Nosotros le perdonamos esa gran deuda ecológica, pero también ellos y otras naciones deberían perdonar la deuda económica. De tal manera que cada uno de nosotros trabaje por salvar el planeta, salvar la madre tierra, salvar la humanidad. Para la salvación y la liberación del pueblo y de la humanidad necesitamos perdonarnos la deuda ecológica y la deuda externa. Sí es posible el perdón. Se llenaron de indignación con ese compañero que no fue capaz de pedir perdón y de perdonar. Nos indignamos cuando hay odio, venganza y rencor, y nos alegramos cuando experimentamos la dicha maravillosa del perdón. Lo mismo hará mi Padre si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Perdona de corazón a tu hermano. Perdona y no guarda rencor. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja de todo mal y peligro. Recuerda que Dios te perdona. Dios Todopoderoso, que reconcilió consigo al mundo y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda el perdón y la paz, y yo te absuelvo de todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y después de cada petición vamos a responder. Dios de misericordia, escúchanos todos. Dios de misericordia, escúchanos. Por el Papa y cuantos trabajan por extender el reino de Dios, para que fieles a Jesucristo sepan dar testimonio de vida cristiana en un mundo marcado por la injusticia y las divisiones, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes están llenos de dolor y guardan rencor en su corazón, por quienes no son compasivos con sus hermanos, para que siguiendo las huellas de Cristo puedan sanar sus heridas, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes no son capaces de perdonar las ofensas, para que siguiendo la enseñanza de Jesús, al perdonar de corazón, encuentren la reconciliación y la paz, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por quienes son responsables de impartir justicia, para que su proceder sea siempre en aras de bienestar, ajustando a la ley sin oprimir a los débiles, oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por todos nosotros, por nuestros familiares y conocidos, para que Dios abra nuestro corazón a su gracia, abandonemos el pecado y practicando la injusticia, caminemos hacia la vida, oremos.
Dios de misericordia, escúchanos. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo. Que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Señor. Tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros. Tú que quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos, te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Señor, tú eres santo. Tú eres siempre bueno con nosotros. Ten misericordia con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que tú eres el Padre de todos. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque Jesucristo, antes de morir por nosotros, mientras estaba sentado en la mesa por última vez con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte, proclamamos la resurrección del Señor Jesús. Por eso, Padre bueno, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, llenos de alegría, te cantamos diciendo: Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros, por eso decimos: Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Por eso, Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa, para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco, obispo de Roma, nuestro obispo Octavio de Jesús Castellón Arroyave, y de todos los demás obispos, nuestro obispo de la Iglesia, Juan Pablo II, que todos seamos uno, para gloria tuya. Ayuda a todos los que creemos en Cristo, para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y concédeles que todos, un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No des caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios los bendiga y los guarde. Amén. Dios los proteja de todo mal y peligro. Amén. Dios les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Continuemos en la gracia del Señor. Amén.